Saludamos en la línea telefónica a la doctora Eunice Rendón, ella es coordinadora de Agenda Migrante. Coordinadora, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Preguntarte sobre tu opinión ante esta negligencia nuevamente en Estados Unidos y que cobra la vida de un pequeño más migrante allá en territorio estadounidense. Pues mira, creo que esto nada más es el reflejo de lo que sucede desde que llegó el presidente Donald Trump, es decir, que realmente él, pues como hemos visto, está en contra de los migrantes. Lo que él ha dicho de los bad hombres y de la gente que daña la seguridad de Estados Unidos, en realidad es una mentira, porque lo que vemos es que este tipo de cosas de manera constante, ha habido muchos reportes desde que llegó el presidente Donald Trump y muchas exigencias de ACLU y AILA, que son las asociaciones o digamos las coaliciones para derechos civiles por allá. Y bueno, este es uno de varios casos. Recordemos que incluso hubo uno también de una niña mexicana que estaba viajando a Corpus Christi, justo al hospital de niños por una enfermedad, una menor que tenía además parálisis cerebral, iba a acompañar a su prima, quien era ciudadana norteamericana, y aún así el ICE paró a la ambulancia en el camino y acompañó a la niña, esperó a que le hicieran una operación de emergencia que se le tenía que hacer, y de ahí la llevó a un centro de adolescentes no acompañados, cuando no era una adolescente o una menor no acompañada, y ya gracias a toda la exigencia que se hizo, la dejaron reunirse otra vez con sus padres y salir, pero ese es el tipo de crueldad que hemos visto. Ahora lo vemos con Felipe, ¿no? Ese pequeño de 8 años, que pues también por negligencia y por maltrato termina con su vida. Pero a lo que voy es que esta es parte de una realidad que hemos venido viviendo con el presidente Trump desde que llegó. También hemos visto críticas muy importantes a los centros de menores no acompañados, que también creo que hay que decir, porque hay más de 500 de estos centros en Estados Unidos y solamente se decía que el 10% de ellos cumplen con los requisitos que realmente se requiere para tener a estos menores. Asimismo, ha habido críticas importantes al sistema de salud y al sistema de refugio por allá, quienes han dado en adopción a muchos de estos niños sin las consideraciones adecuadas, y eso pues los ha puesto también en peligro. Entonces, creo que debemos como país, ¿no? México, también primero tomar la responsabilidad de cuidar los menores que pasen por nuestro país, porque también de pronto hay temas difíciles con esos menores. Hay los niños de circuito, que son aquellos menores que son reclutados por el crimen para ir y venir y que no los detienen por su edad justamente, y por el otro lado ver cómo podemos pues ayudar a que estos casos disminuyan en el tránsito por nuestro país. Claro. Doctora, muy buenas tardes, le saluda Brenda Peña. Hola, Brenda. Sin embargo, la respuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no fue nada empática. Dice, aquí se les va a practicar un examen médico porque ellos ya vienen enfermos, ya vienen mal a nuestro país. Pues efectivamente, digo, nunca han sido empáticas sus respuestas, pero a lo que voy es que no solo es el caso de este pequeño, sino que es un caso que se ha dado de manera constante. Más de 35,000 pequeños, por ejemplo, han quedado sin al menos uno de sus padres en Estados Unidos desde que él llegó, por la deportación que se ha dado también de estos miembros. Hemos visto la separación familiar, que también fue muy criticada, sí, incluso demandada en propias cortes de Estados Unidos y ganada, digamos, en contra del gobierno norteamericano, en donde pedían reunificar a los niños con sus familias, y no se ha logrado en su totalidad porque había niños muy menores que pues ni siquiera pueden casi hablar. Entonces creo que esto es parte de una actitud que ha tenido el presidente, más allá del caso particular. Ahorita viene de tuitear también que lo del muro no se puede hacer porque los Dreamers siguen viviendo en Estados Unidos por culpa de los demócratas y de las cortes que los han defendido. Entonces creo que él pues va a seguir como siempre, es decir, a él le da igual también en el caso con México quién sea el presidente, él va a seguir siendo pues como es, y creo que de donde tiene que nacer una actitud distinta y una negociación con mucho más dignidad y con mucho más precisiones de México, ¿no? En el caso particular de la relación bilateral. En el caso del niño y en el caso del tema migratorio, creo que otra cosa que México puede hoy liderar, a diferencia de con el presidente Peña, que ya lo veíamos pues muy disminuido en esta relación bilateral, creo que hoy otra de las oportunidades con el tratado que ya se firmó con Centroamérica en el primer día de gobierno del presidente Andrés Manuel, algo que se podría hacer es en conjunto, en paquete, digamos, en bloque, también ir a hablar y tratar este tema de los niños migrantes, de todos los migrantes
es, digamos, la población con mayor vulnerabilidad y es fundamental que haya un trato distinto, un trato con una atención mucho más cercana para estos niños. Son los retos, doctora, de esta nueva administración y pues no dejar de preguntarle su opinión sobre esta parálisis allá legislativa en Estados Unidos, precisamente que tiene que ver con el muro, este muro y que pues de manera inevitable está relacionado con el tema migratorio. En los hechos, podría decirse, se ve esta negligencia en la atención directa con los migrantes, pero políticamente y simbólicamente, si me permite decirlo, pues este muro que insiste el gobierno estadounidense. ¿Cuál es su opinión al respecto y la postura del gobierno mexicano que tendrá que tomar también ante ello? Mira, yo creo que Trump sigue insistiendo, esta necedad de haber cerrado el gobierno me parece increíble. No se ha logrado pasar esta y varias de otras cosas que él ha querido en las cámaras, menos ahora que también ganaron pues más lugares los demócratas, ¿no? Pero pues él sigue luchando, ¿no? Ahora con esta amenaza de cierre de gobierno, pero como te digo, incluso hace 2 minutos tuiteó esto de que tampoco hay dinero porque se sigue dando dinero para Dreamers, que eso él ya lo había cancelado, pero que alguien lo defendió. Entonces creo que él va a seguir en esta postura antimigrante. Creo que ahí pues también hay que ver cómo reacciona la ciudadanía norteamericana ante esto. Siempre logra con cierta población conectar con el miedo de esta población y de esta forma tener cierto apoyo en sus medidas. Esta es un poco distinta porque cierra el gobierno y pone en peligro o en riesgo otras cosas. En el caso de México creo que debe tomar una actitud, como te digo, en bloque con Centroamérica para ir en conjunto a ver varios de estos temas, pero por el otro lado también creo que México pues tiene que hacer su trabajo hacia nuestra frontera sur, ¿no? Para tener un mejor trato también con los migrantes y por el otro lado finalmente cuidar mejor a nuestros migrantes en Estados Unidos, porque sí van a requerir mucha defensoría, van a requerir también apoyo para vinculación, empoderamiento, inserción en Estados Unidos, porque con todo esto que se viene y el aumento, se triplicó el número de personas detenidas sin récord criminal, en fin, todo lo que estamos viendo, pues se va a requerir apoyo, ¿no? Claro, sobre todo lo que pasa en el tema migratorio en la frontera norte, pues sin duda está determinado por las acciones que se tomaron de manera oportuna o no en la frontera sur. Doctora, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros.